Yo quiero compartir el título con una foto que dice que siempre habrá vasos vacíos. Y la imagen no es menor, hay un vaso que tiene el agua volcada y no hay contenido en él, casi. Dios me habló con este título ya hace una semana atrás, unos 10 días, casi 2 semanas. Yo estaba en el subte mirando mi celular para tener que ir a trabajar y justo delante mío pasó un hombre con una guitarra, con un rostro muy triste, de mucha angustia le vi cuando pasó delante mío, y se puso a cantar un poco más allá, sin voz casi, con una guitarra que sonaba más fuerte que su voz, y nadie lo escuchaba, nadie lo atendía. Yo lo vi como en una gran soledad. Y él cantó esa frase justo antes que yo me bajara del subte: siempre habrá vasos vacíos, ¿no? Y me puse a pensar en él, cuando me bajé me puse a pensar en su vida, que los vasos vacíos son muchas veces vidas que están vacías de contenido, de soledad, de angustia. Y contrariamente a esta persona, en el día de ayer, me acuerdo que el pastor Robert me había mandado un mensajito y me dijo: que Dios te siga hablando, me pusiste. Dios te siga hablando, fue el viernes que me lo mandó. Y ayer sábado yo estuve trabajando a la mañana con una persona que no tiene nada que ver con la posición social de esta persona que yo les comentaba. Una mujer que es música, está integrando una orquesta filarmónica de un teatro muy importante acá en Argentina, y recorre muchos lugares, muchos escenarios, tiene una posición económica bastante sólida. Y ayer estábamos tratando de vender un departamento que es de sus padres. Ella se puso a trabajar con la música mientras estábamos ahí, y cuando la gente dejó de venir, yo me despido de ella, y ella me dice: lo mal que me hace estar en esta casa, me dice, porque esta fue la casa de mis padres. Me dijo: nosotros dormíamos allá, y me compartió un poquito su historia, y ella me decía: fueron 4 años, me dijo, con mi mamá enferma, estando con ella todos los días, cambiando sus pañales, atendiéndola en sus necesidades más básicas, y fue muy fuerte, me dice. Y estar acá me trae recuerdo de todo esto, y se me puso a llorar. Y me dijo algo que tiene que ver con este mensaje. Me dijo: lo triste de la vida cuando nos pasan este tipo de cosas, me decía ella, es que uno se da cuenta que no tiene herramientas para sobrellevarlo, ¿no? Y me pongo a pensar en eso, y hablábamos con ella acerca de la fe, que también nos pasa a nosotros, que conocemos a Dios. Usted sabe que nosotros como hijos de Dios tenemos nuestro nombre anotado en el libro de la vida. ¿Amén? Porque Él nos salvó. Y nadie, lo repito, nadie nos va a sacar de ese libro. ¿Amén? La salvación es un regalo que Dios nos dio y disfrutamos todos los días. Pero es una responsabilidad nuestra, una decisión propia, que ese vaso esté lleno en su plenitud. Y nos pasa a veces que, siendo hijos de Dios, a veces no vivimos una vida de plenitud en el Espíritu Santo de Dios. Y nos pasa como estas personas, que nos sentimos solos o sin fuerzas, quizá para enfrentar momentos difíciles de la vida. Y yo quiero hablar esta mañana de esto justamente, para dar respuesta a esta inquietud que nos plantea un título nada más a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Cerramos nuestros ojos, si bien ya hemos orado. El pastor oró por mí, yo quiero orar por vos ahora. Señor, te doy gracias por el privilegio de estar predicando tu palabra, de lo que tú me hablaste estos días. Te pido que me ayudes a ser fiel en esto, en transmitirlo, pero te pido por mis hermanas y hermanos que están escuchando, para que este mensaje pueda transformar sus vidas en esta mañana. Tú les hables y ellos puedan, como cada vez que nos hablas, Señor, remover lo más íntimo de nuestro ser y podamos realmente establecernos como personas llenas de tu presencia, como tú nos quieres ver. Padre amado, gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted sabe que meditando la palabra de Dios, encontré una historia yo la he leído muchas veces, esta historia la he predicado y me la han predicado a mí muchas veces, y ustedes también.
Entonces cuando uno lee una historia que tantas veces la hemos leído, la hemos predicado, lo hacemos con cierta decisión porque queremos ver qué es lo que Dios nos quiere decir, además de lo que ya hemos leído o aprendido o que nos han enseñado. Y es la historia del hijo pródigo, la gran historia que Jesús va a contar en el libro de Lucas, donde Jesús vivía en medio de su pueblo con gente que no sabía muchas veces leer ni escribir, no tenía grandes conocimientos, y él contaba historias o parábolas para que el mensaje se hiciera más familiar a la gente que lo estaba escuchando y la gente lo pudiera comprender. Porque si hay algo que Dios busca en toda su palabra es que nosotros comprendamos lo que Él nos quiere decir. ¿Para qué? Para que lo podamos aplicar. Porque si no queda, siempre lo digo, como una linda historia, un gran conocimiento, pero que no tiene nada que ver con mi vida cotidiana. Y es lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Voy a pedir si alguien me puede leer la historia ahí en el Lucas. Si alguien lo puede leer, siempre pido alguna mano, para no estar hablando tanto desde acá. No sé si puede ser José, que lo leas vos, que tenés voz de locutor. Hasta ahí, amén. Bueno, esta historia que tiene un gran mensaje, como decía antes, la hemos leído muchas veces. Y creo que, ¿por qué la hemos leído muchas veces? Porque está reflejado mucho de nuestra vida en todo esto. Es más, agradezco a Dios haberla encontrado en su momento y leerla porque nos hace conocer a ese Dios que amamos y que tanto nos ama. Vemos en esta, yo hago una pequeña una introducción y después digo 4 cosas que Dios quiere decirnos específicamente de esta palabra. Vemos una historia común en una familia donde yo me imagino a un padre trabajando diariamente con sus hijos, dando lo mejor de sí, creyendo que todo estaba bien, pero había en el menor de ellos un sentimiento de insatisfacción que habrá ido creciendo con el tiempo, ¿no? Un sentimiento donde no había un contentamiento pleno de su estilo de vida. Y fue así que me imagino yo, el paso del tiempo, este joven trabajaría y no se sentiría pleno en lo que estaba haciendo y todos los días quizás pensaría que podía vivir mejor. Y usted sabe que en la debilidad de la carne que todos tenemos, siempre hay una seducción del enemigo de Dios, que es el diablo, que conoce nuestra debilidad, conoce ese descontento y trabaja para poder a lo mejor que encontremos equivocadamente la manera de sobrellevarlo o de superarlo. Y he visto en mi historia de vida, trabajando en mi trabajo y mucho más en lo pastoral, que muchas veces los matrimonios y la familia albergan sentimientos de insatisfacción que nunca son hablados, nunca son conversados. Y situaciones se postergan en el tiempo, tanto de los padres, los hijos, la familia en sí, y se mantienen por tiempo hasta que llega un momento donde la persona explota y decide cambiar de rumbo. ¿Por qué? Porque Satanás sabe, y esto es importante que lo sepas,
sabe cuáles son nuestras debilidades, con las que nosotros tenemos que luchar y trabajar todos los días. El diablo las conoce y sabe cómo seducirnos para poder a través de ellas desviarnos del camino que tenemos que tener. Alguien le habrá hablado a este hombre que con la plata se podía vivir mejor, pero la plata que él quería manejar, no la que tu papá tenía. Y habrá escuchado de la provincia lejana, que allá se vive re bien. Con plata y con libertad ya vas a ser un tipo diferente. Y así habrá sido tentado y pensando hasta que llegó un momento que al papá le plantea y le dice, mira papá, hasta acá llegó mi vida, hasta acá estuvo todo bien, pero ahora quiero seguir solo. La libertad, que hoy tanto y cada día más se está predicando para que cada uno haga lo que quiere, hace la tuya. En mi época era esa, hacer la tuya, reíte de los límites, publicidades que hablaban de esto, y la garantía de que en la libertad se me va a encontrar la verdadera felicidad, ¿no es cierto? En lo que cada uno quiera hacer y en lo que cada uno se quiera concebir, ¿no es cierto? En esa libertad de género, donde la persona se puede autollamar y concebir como quiera. Toda esa libertad, ya en los tiempos bíblicos también Jesús nos enseñaba que se predicaba como un sinónimo de felicidad, como una esperanza, una expectativa de vida. Y este hombre lo compró y decidió un día, ¿no? Tomarse el buque e irse lejos de su familia. Yo me imagino a ese padre cómo le rompió el corazón al papá. El papá lo vería todos los días, tendría expectativas, soñando con él lo que se iba a hacer en el futuro. Y de repente los hijos tenemos a veces esa herramienta de dolor que le causamos a veces a nuestros padres, el romperle el corazón, ¿no? Por así decirlo, en los tiempos que vivimos. He conocido gente que ha sufrido esto con sus hijos, que tenían sueños y expectativas y de repente no han alcanzado lo que ellos esperaban lograr. Han sembrado, han trabajado para que esto ocurra. Pero hay algo que tenemos que respetar y Dios lo enseña en toda su palabra, que es la libertad de las personas. Esto tenemos que saber entenderlo. Y no sea esto un motivo inclusive de discordia o de juzgamiento. Mirá, yo tenía 16 años cuando entregué mi vida a Dios y me consagré a Él. Iba a la escuela bíblica, yo siempre lo cuento esto con mucha alegría, con muchas ganas. Y una vez, estando en la puerta del templo, para un auto, se baja un muchacho con una valija, un bolso, y me pregunta por el pastor de la iglesia. Tengo esta descripción. La iglesia donde yo estaba, una iglesia acá en el centro de la capital, una iglesia muy grande, había crecido muchísimo en ese tiempo. Teníamos cultos de 300 personas, una escuela bíblica de 200. Me acuerdo porque siempre se publicaba ahí un cartelito de los que habíamos ido y los que éramos jóvenes, ahí decíamos, mirá, a ver si llegamos a los 200. Era una iglesia que había crecido. Y vos sabés que en las iglesias cuando crecen, que no pasa acá, ni va a pasar en el nombre de Jesús, lo digo. En las iglesias cuando crecen hay mucho ego, muchos líderes que se creen dueños de la verdad. Pasa eso, tristemente, uno lo ha vivido en años de iglesias. Y me acuerdo que ese joven que se paró en la puerta era hijo del pastor de la iglesia. El pastor era mayor, un hombre grande, que no podía estar en todas las actividades. Y me acuerdo que yo escuchaba voces que le reclamaban la asistencia en todas las reuniones, los eventos, tiene que estar el pastor. Y yo me acuerdo, nunca me olvidé, ¿viste esas maestras que te enseñan cosas negativas, que vos te las escuchás y decís, esta mujer era maestra y sin embargo me enseñó a mí? Mirá lo que me dijo. Yo entré a la escuela bíblica y le digo a la maestra, ¿sabes que en la puerta me encontré con el hijo del pastor? Le digo, no sabía que el pastor tenía un hijo. Yo no lo conocía en los detalles. Y la mujer, y sí, me dice, está apartado del evangelio, el hijo del pastor. Por eso el pastor no puede ser pastor, decía. Mirá vos. ¿Por qué no habrá leído la Biblia en el libro de Samuel, cuando los hijos de Samuel, que era el gran profeta de Dios, tampoco estaban en el camino? Y a veces la palabra de Dios se ha usado en las iglesias, en lugar de bendecir, para usarla como herramienta de juzgamiento. Y en este sentido, la mujer esta hablaba de la importancia de que toda la casa del siervo de Dios, de los líderes, estén en el camino del Señor. Pero el mensaje del texto bíblico no tiene que ver con la respuesta de la gente, a quien uno le predica, le enseña, sino con lo que uno transmite como siervo de Dios. La Biblia dice, el que no provee para su casa, ¿no es cierto?, cuando nos enseña la importancia de proveer el mensaje a la familia, pero no podemos garantizar respuesta de las personas.
¿Amén? ¿Se entiende eso? Si no sería juzgar y usar la palabra como Dios no quiere que la usemos. Y vos sabés que esa mujer con el tiempo, que tenía hijos chicos, su hija se apartó, perdidamente. Y ese mensaje que ella transmitía a otros, tal vez le habrá vuelto con una enseñanza con mucho dolor. Lo cierto es que me vuelvo a esta historia. El padre con un corazón roto, como nos duele a los padres cuando uno enseña a sus hijos, les dice lo que tienen que hacer, les transmitir, pero los chicos no responden de la misma manera. Y nos duele. A los papás, los que somos padres, por ahí nos duele cuando nuestros hijos no ven lo que uno les está enseñando. No por eso, reitero, te vas a sentir condenado y culpable. La respuesta es de cada uno. Y uno tiene que seguir amando, como este padre iba a amar a su hijo. Lo cierto es que su hijo parte seducido por el diablo, ¿no?, hacia otra provincia. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Mirá la debilidad, la lucha que tenemos que tener diariamente con nuestra debilidad. Santiago, ¿lo tenemos ahí? El libro de Santiago. Yo siempre me asomo porque no sé cómo hace el pastor Robert cuando lee, que sale todo al toque ahí. No sé cómo hace. Pues es una preocupación mía. A ver, le voy a pedir a Fernando, si me lo puedes leer. Fernando, ¿qué dice? Que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Terrible palabra. Cada uno de nosotros, todos los días, tenemos que estar consagrados a la presencia de Dios. Porque todos nosotros, el que está acá, hacia el último que puede estar, somos personas humanas y vulnerables y frágiles. Si vos no tenés conciencia de esto, estás en peligro, porque no vas a ver el ataque del enemigo. Este muchacho fue seducido por el diablo te seduce, te dice, distráete un poco, la vida no merece tanta preocupación, andate por ahí a tomar algo con tus amigos, salí con ellos. Hasta tus padres te lo pueden decir, distráete un poco. Y el que no sale, el diablo le seduce con la pornografía. Metete a la pornografía, distráete un rato, mirá lo que es lindo, lo que es bueno. Con la bebida, con el alcohol, con tantas cosas que uno ve todos los días. El diablo te seduce, sabe cuáles son tus debilidades. Por eso la palabra de Dios nos enseña que tengamos cuidado. Con temor y temblor cuidamos la salvación que Él nos ha dado para estar con un vaso que tenga plenitud de vida y no un vaso volcado como veíamos al principio. Lo cierto es que este muchacho es seducido por el diablo y mirá la estrategia del enemigo. El diablo te dice cómo comenzar y te da estrategias, te da razones como las que yo mencionaba al paso recién, pero no te dice nunca cómo termina la historia. Nunca te va a decir cómo termina. Todo te dice cómo comienza, pero nunca el final. Y este muchacho se llevó dinero, se llevó todo lo que tenía y empezó a malgastarla, como la gente que no sabe, que no lo gana con sacrificio, lo malgasta. Y empezó con una, con otro, con los amigos, con la gente que se le acercó, hasta que llegó un momento que todo eso se acabó y se terminó. Es lo que el diablo no te dice. El placer y el vivir el momento se termina. Con un bajón tan grande, que en ese bajón cae tu depresión, tu autoestima, ¿sí? Y el diablo lo llevó, lo sedujo de esa manera y cae tan bajo, como nos menciona la historia. Caer bajo para el ser humano nunca se termina, nunca se sabe la persona hasta dónde puede llegar tan bajo. Una vez hablaba con un hombre y me decía, al principio recorrer los lugares donde está la basura y comer de la basura era un asco que no podías soportar. Después se te pasa y ya es una costumbre. El hombre se va naturalizando a una vida de pecado y de esclavitud y cae tan bajo que esa bajeza, reitero, nunca encuentra un límite. Y este hombre dice la historia que cayó en lo más bajo que podía pensar un hebreo, que es estar con los cerdos. No sé si alguna vez estuviste en una granja y viste lo que son los cerdos, estar ahí, te da asco solo de olerlo, imagínate estar con ellos trabajando ahí. Bueno, este muchacho llegó ahí y llegó a lo más bajo y ahí, en los momentos más bajos de la vida, en los momentos que no sé si alguna vez los viviste, en la desesperación, en algún lugar quizá no tan extremo como el que yo estoy mencionando, pero a lo mejor en algún hospital, en el baño de tu casa llorando, en la cama,
sufriendo. Llegaste a un momento donde no aguantabas más. El apóstol Pablo habla de esta historia, una historia parecida, de que tiene que ver con esto, cuando estuve a punto de naufragar, donde él dice, al límite de nuestras fuerzas, ¿no? Hablando de esto, de que a veces nosotros damos lo que mejor podemos para no caer, resistimos hasta donde más estamos pudiendo sostenernos, pero llega un momento que nuestras fuerzas no dan más y no aguantamos más. Y por ahí miramos al cielo y decimos, no aguanto más, no puedo más, no sé qué va a pasar con mi vida después de esto. Y ahí este muchacho se acuerda y dice, yo en la casa de mi padre no tenía estas necesidades. ¿Qué me llevó a estar acá? Si estaba todo bien en casa, me levantaba, disfrutaba la comida, no tenía que estar comiendo las miserias que estoy comiendo acá, ni este olor que hay acá, estaba bien. ¿Sabes cuántas veces he hablado con personas que se cuestionan lo mismo? En este presente me dicen, yo tenía una vida mejor que la que tengo ahora. Estaba bien, disfrutaba las cosas que hacía, y aún en la iglesia de Dios. He hablado con hombres y mujeres que por ahí han perdido la pasión por predicar la palabra, por llevar el mensaje, por estar haciendo la voluntad de Dios. Y me han dicho, yo antes no era así como soy ahora. Ahora cualquier cosa me llena de bronca, me siento irascible, protesto, me enojo, insulto. Trato de olvidarme, antes de enfrentar los problemas tenía fuerzas, tenía seguridad, tenía una autoestima equilibrada, sabía lo que hacía. Pero ahora, mirá cómo estoy. Y esta persona habrá pensado lo mismo y dijo, bueno, y empieza la primera enseñanza que te quiero dejar en esta mañana de parte de Dios. Si algo en tu vida tiene que cambiar, comienza con esta palabra, el arrepentimiento. Si algo está mal en tu vida, que nadie ve, que nadie conoce, por supuesto, que no se nota aparentemente, pero que está dentro de tu vida y que no está funcionando bien, lo primero que tenemos que hacer es esto, arrepentirnos. Sin el arrepentimiento no vas a poder disfrutar el volver a empezar. Sin arrepentimiento la persona no puede retomar el camino que perdió. Porque mucha gente, uno lo ve también en esto, la gente está en una vida equivocada, pero en lugar de arrepentirse, ¿qué es lo que hace? La justifica, la niega, la traslada a otros, le echa la culpa a otros. Cuando en realidad el arrepentimiento genuino que te permite descubrir y vivir lo que Dios tiene para vos, comienza ¿dónde? En tu corazón. Cuando vos mismo decís, no puedo estar acá, no lo voy a hacer más, y le pedimos perdón a Dios. Es eso. Pero no es fácil, sin duda. Porque cuesta reconocerse a sí mismo lo que uno es. Vos te mirás al espejo y te querés poner el mejor perfume, te querés la mejor pintura, que está bien, no voy en contra de eso. Podríamos discutir el tema de las operaciones, lo dejamos a un costado. Pero hoy en día la gente busca aparentar lo que no es por fuera, ¿sí? Por fuera, mostrarse diferente. Mostrarse distinto. A veces no se pierde la noción a veces de lo exterior y son otras personas, ¿viste? Que a veces ves fotos, este actor era así, mirá cómo es ahora. Me acuerdo de haber visto algunos y digo, ¿qué pasó acá? Esa decisión, esa atadura por mostrarse mejor por fuera que por dentro, es un autoengaño que te condena. Nadie dice que por fuera andes de cualquier manera, porque lo de afuera también se refleja por lo que hay adentro, ¿no? Pero empezá por mirarte adentro tuyo, porque Jesús decía, la verdad te hará libre, no la verdad engañosa, la falsa verdad y todo lo que podemos disfrazar, sino la verdad de lo que me pasa. Y eso lo tenemos que llevar delante del Señor con total honestidad. Una vez me pasó algo medio gracioso, con una enseñanza, cuando estábamos trabajando en una iglesia anteriormente, donde me nombraron pastor hace unos años, en ese tiempo Dios obraba mucho en la gente que pasaba adelante a orar. Y yo era recién nombrado pastor y oraba por la gente con mucho entusiasmo, con mucha dedicación y a veces levantando mi voz, ¿no? Y yo oraba y una vez se me acerca un joven adelante, muy, muy compungido por el Espíritu Santo, buscando la dirección de Dios, y me agarra la mano, me dice, por favor, este es mi pecado y quiero arrepentirme, ayúdame, pero por favor no grites, me dice. Entonces, yo te lo miré y digo, ay, te pido perdón. ¿Y a qué voy? El pecado
tenemos que llevarlo delante de Dios, en la intimidad. Y si hablas con alguien, hacerlo también en esa intimidad. No a los gritos poniendo acá adelante, porque yo soy pecador de esto. Nadie te pide eso, porque Dios no se va a regocijar en eso. No sé lo que Dios te mostrará en tu testimonio. Pero voy a la intimidad, la importancia de arrepentirte. Este joven, ¿qué dijo? Voy a volver a la casa de mi padre. Voy a deshacer el camino que hice mal. Eso es arrepentimiento. Volver por el mismo lugar donde fuiste. Y él se arrepiente en eso y vuelve. Y aquí viene la segunda enseñanza que te quiero dejar de parte de Dios en este pasaje. Tiene que ver con la aceptación. El padre todos los días saldría a mirar cuando su hijo venía. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que lo encontró él. Y miraría a la gente que pasaba alrededor y oraría pidiendo que vuelva a casa su hijo. ¿Estás orando en este tiempo por alguien que tiene que volver a casa? ¿Estás orando todos los días por alguien que está apartado, que hace mucho no ves, que lo ves perdido, confundido y tiene que volver? A lo mejor viene a la iglesia y a lo mejor querés recuperarlo para que sea el líder que iba a ser y que hoy está apagado. El regresar es una decisión que tiene que ver con muchos aspectos de la vida. Regresar a ser el que fuiste, ¿no? Y la segunda para aceptación es porque ese padre que lo estaba esperando, un día lo vio llegar. ¿Vos te imaginás cómo habrá venido ese hijo cuando regresó? Como dicen hoy en día los pibes, arruinado. Habrá perdido peso, vendría con la ropa andrajosa, sucia. Nada que ver como cuando se fue, con la ropa nueva, el dinero, la mochila llena de dinero y con expectativas de vida diferentes. Habrá llegado, reitero, arruinado. ¿Y cómo reconoció que era su hijo? ¿Cómo reconocemos a nuestros hijos? ¿Cómo caminan? Ayer fui a esperar a mi hijo que venía de Rosario. En su trabajo musical lo invitaron a tocar la batería en una banda muy importante en Rosario. Y venía con su batería, con sus cosas, y le digo, hijo, te voy a buscar. Gracias, papá. Me emociona hablar de mis hijos. Llego a la terminal de ómnibus y había un montón de gente, pero allá a lo lejos lo veo caminar. Y lo distinguí por su manera de caminar. Los padres distinguimos a nuestros hijos, amén, de algunas características propias. Y ahí ese padre lo vio regresar a su hijo, aunque venía tan diferente. Qué hermosos son los reencuentros con sus hijos. No los desperdicie. Reencuéntrese todos los días con su hijo. Cuando se levanta en la mañana con los pelos parados, así, dígale, hijo, qué lindo verte. Amén. Y tomar un desayuno, o tomar un mate, o abrazarlo cuando se va, o abrazarlo mucho más cuando viene. Cuando mi hija viene de la facultad anoche, Cecilia, estamos con mi esposa por ella comiendo, y ella entra y saluda, dice hola, y se va a cambiar. Y yo siempre le digo, hija, vení, y le doy un abrazo. Qué lindo verte, le digo. Qué lindo cuando los hijos regresan a casa. Mirá que en la calle hay tantos peligros, ¿eh? No quiero asustarte con esto. Pero yo cuando lo veo regresar a mi hijo, lo abracé, me presentó a los amigos que habían con él, la banda, que habían ido a tocar, los llevé a algunos chicos a su lugar, de donde vivían, y me acordé de esta historia, y me acuerdo. Ese padre lo vio regresar, lo abraza, y esta es la segunda enseñanza, la aceptación. Un Dios que espera tu arrepentimiento y te acepta, nos acepta tal como somos. Fíjate que el chico quiso decir intentó una palabra de arrepentimiento. Le diré, padre, yo he pecado y soy... Y el papá ni lo escuchó, porque solamente regresar ya implicaba la actitud de arrepentimiento de su vida. Aceptación. La tercera etapa, ¿qué hace el padre? ¿Qué hace el padre? Saquen esto, póngale un anillo, vístanlo como mi hijo, porque es mi hijo. Alabado sea Dios, es mi hijo. Y esta es la tercera palabra, la restauración. La restauración es una de las grandes enseñanzas de la Biblia. Es una palabra que amo, restauración. Donde hay un Dios que de todo lo que vos hiciste, que fuiste un desastre, te vuelve al lugar anterior y te devuelve mucho más de lo que tenías antes. Por todo lo que significa la experiencia y el amor de haber sido perdonado. Restaurar tu autoestima
restaurar tu autoridad, recuperar lo que eras antes. Cuando orabas, cuando predicabas, cuando no temías, no tenías tantos temores, donde hablabas con seguridad, donde se te escuchaba con bendición, donde te veían los demás y te querían seguir porque te admiraban. Ser restaurado por Dios es volver a eso. Y mucho más todavía, reitero, porque el testimonio hace que uno que se cayó y que se levante aún sea mucho más grande. Porque Dios dice a los despreciados, yo los tomaré y serán ejemplo y testimonio de mi obra. Por eso volver a Dios es tan importante. Y por último, y ya voy terminando, la última enseñanza de esta historia tiene que ver con lo que pasa después, con el gozo cumplido en el Señor para cada uno de nosotros. Vamos a leer el último pasaje que yo separé ahí, el último, sí, el penúltimo, el otro es cortito. Le voy a pedir a alguien que me lo pueda leer, una dama puede ser, una dama de la iglesia, una hermana. ¿Para qué escribió tanto Juan y la Biblia? Para que su gozo sea cumplido. ¿Qué es lo que la última etapa en la enseñanza de esta historia? El gozo del Señor. El gozo de verte restaurado, aceptado, con arrepentimiento, pleno de vida. El gozo que proclama el Evangelio, que menciona acá el apóstol Juan, no es la alegría temporal, no es la alegría del momento. Mirá, ¿viste que yo te conté que el chico perdió todo su dinero? Cuando falta tu plata, la plata en tu casa, ¿cómo es tu rostro? ¿Cómo es el mío? Vos preguntame eso, ¿cómo es el tuyo? Yo me acuerdo que era chico y yo sabía cuando mi papá tenía plata y cuando no tenía. ¿Por qué lo sabía? Porque le miraba el rostro. Cuando él tenía plata era efusivo, hacía chistes, oh, jaja, está todo bien en casa, decía yo. Y cuando le faltaba el dinero, no levantaba los ojos. Y ni siquiera para dar las gracias por una comida que Dios nos daba. Yo crecí con eso y luché con eso. Y te voy a decir algo más, lucho con eso. Porque cuando me falta algo que no llegué a pagar, no tengo el rostro iluminado. Bueno, Dios me va... Lucho, porque todos luchamos para ser plenos en el Espíritu Santo de Dios. Y el apóstol Juan cuando escribe dice esto, que que vuestro gozo sea cumplido, vivido, realizado, establecido, que no dependa de las circunstancias, que no dependa de los momentos que van y vienen todos los días. Que vuestro gozo sea cumplido significa que tengamos una vida de gozo por el simple hecho de que Dios está conmigo. ¿Amén? Porque con Dios todo lo puedo superar, todo lo puedo perdonar, todo lo puedo recibir y nada me faltará. Pero claro, hay que vivir el momento. Y este es el desafío de la fe. Por eso el apóstol Juan dice, todo lo que hemos visto, lo que hemos oído, se los hemos escrito, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido, para que sepan que el mismo Dios sigue operando en aquel tiempo como opera en nosotros hoy. Y me voy con el último versículo mucho más allá, un salmo que habla de la copa. ¿Qué salmo es? ¿Lo tenemos en foto ahí? Yanis, ¿lo puedes leer vos? ¿Puede ser? Este es el gran, lo dejamos ahí para el final. Este es el gran desafío del Hijo de Dios. Que nuestra copa esté rebosando. Que nuestra copa esté rebosando. Es una decisión. Unges mi cabeza con aceite, la unción que simboliza el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que yo no sea un vaso vacío. Y que si veo vasos vacíos por ahí, pueda tener la suficiente plenitud en el Espíritu para que los pueda llenar. Y para que muchos puedan conocer ese Dios que tanto nos ama. Y que todos los días espera por nosotros. No porque nos fuimos a un camino a una ciudad lejana, sino que espera en nosotros, en su presencia, para que podamos tener plenitud de gozo. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos.
Cierra tus ojos, mírate adentro tuyo, como yo me miro adentro mío, y habla con tu Dios. Porque Dios está aquí esta mañana. Y las grandes enseñanzas de su palabra son para nosotros. Los grandes siervos de Dios escribieron, profetizaban, enseñaban, para que las generaciones futuras que somos nosotros podamos conocer el mismo Dios que ellos conocieron, el mismo Dios que los fue a buscar y que despertó en ellos una decisión de arrepentimiento, que fueron aceptados como eran, que fueron restaurados y enviados para que el mundo crea que Jesucristo es la única esperanza de una vida mejor. Señor Jesús, esta es tu iglesia. Yo soy tu iglesia, parte de tu pueblo. Señor, y aquí estamos en esta mañana, dispuestos a ser restaurados por vos. Porque en esta mañana lo primero que quiero destacar, Señor, y en mi vida lo digo en primer lugar, me arrepiento. Quizá como nos hablaba también la Santa Cena, Padre, como nos hablabas tú, nuestros pensamientos, nuestra manera de ver la vida, no es la que tú quieres que tengamos. Porque nos vaciamos tan rápidamente, en las vasijas que somos, nos vaciamos tan rápidamente, mirando lo que no conviene, escuchando lo que no hace bien, tomando decisiones cotidianas que nada tienen que ver con tu voluntad. Y justificamos y nos sentimos seguros para darnos cuenta después que equivocamos el camino. Señor amado, queremos vivir una vida de plenitud en el Espíritu Santo de Dios. Yo lo quiero y sé que muchos de mis hermanos, mi iglesia también lo quiere. Y estamos acá, Padre, para arrepentirnos y rendirnos delante de ti. Simplemente esto, Padre, y empezar a ver la vida de otra manera como tú la ves. Oro, Padre, porque sea en alguna familia, en algún hogar, en algunos hijos, hay un sentimiento de insatisfacción. Se sienten tal vez insatisfechos, Señor, un descontento que crece, que se mantiene, Padre, y que el diablo está usando para distraernos y apartarnos de la verdad. En el nombre de Jesús, que se corte ahora, Padre, ese sentimiento. Y que podamos tener, Padre amado, una vida plena, donde las circunstancias no dominen lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, sino que, como el salmista predicaba, unges mi cabeza, mis pensamientos, con tu Espíritu Santo. Por lo tanto, mi copa, mi vida rebosa el fruto del Espíritu, el gozo, la paz, la paciencia. Son testimonios vivientes de aquellos que te conocen y que dependen solamente de ti, porque han aprendido que no hay lugar mejor para estar en la vida que estar junto a ti. Padre amado, gracias por tu mensaje, por tu palabra.